Entrando en el tema que nos ocupa y viéndolas, como les he dicho, yo soy un asiduo veedor de noticias, ¿no? Tanto de las que se proyectan en los canales tradicionales como las que se proyectan en los canales digitales, ¿sí? Y solo vamos viendo situaciones críticas. Adicional a esto, no hace falta a veces abrir una red social para ver la putrefacción en la que se encuentra nuestra sociedad, sino solo con mirar en nuestro entorno, a veces hasta cercano, tristemente, y ver la conducta que tiene la gente y ver el proceder que tiene la gente. Vemos, por ejemplo, mucha malicia, mucha maldad, mucha perversidad, mucho odio, vemos mucha inmoralidad. Entonces es súper crítica la situación que nosotros miramos y que estamos viviendo. Estos tiempos tan peligrosos, como lo llama la palabra de Dios, nos han llevado por un lado a ver este lado perverso, malo, ¿no? Y otro que no es menos malo, o quizás un poquito menos, y que es la preocupación y la ocupación y el interés hacia donde se apegan las personas, la gente. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Por ejemplo, hay muchísima preocupación por la vanidad, por la imagen, por proyectar las cosas, ¿no es cierto? Comenzando desde nuestras vidas, desde nuestro comportamiento, ¿sí? Es decir, hay mucha hipocresía también, ¿sí? Porque no coincide lo que nosotros pensamos y muchas veces decimos con nuestros hechos, con nuestros actos, ¿sí? Entonces, todo este escenario terrorífico que nos presenta la sociedad de hoy, la nuestra, ¿sí? Yo suelo decir esto, que cuando yo hablaba de estas cosas terribles, de estas crisis, de estas, ¿qué le digo?, de estos atentados en contra de los principios y valores, hasta hace 15 años o quizás un poquito más, yo daba como ejemplo situaciones que se suscitaban en otras latitudes, ¿no? Decía, mire lo que ha pasado en Estados Unidos, o mire lo que ha pasado en tal país de Europa, o esta noticia que ha llegado, pero de lejanas tierras, ¿no? Ahora no. Ahora todas esas cosas terribles que nosotros vemos en el día a día están en nuestro entorno, son parte de nuestro espacio físico y de nuestra convivencia, ¿sí? La idea, obviamente, es que nosotros estemos al margen de todo esto. ¿Y qué puedo pensar yo como cristiano? ¿Qué debemos pensar nosotros como cristianos? Bueno, que esto no es una coincidencia, ¿sí? Sino que más bien yo pienso que sí, se está dando exactamente lo que la palabra de Dios advierte, que hay un espíritu que opera en las personas, ¿no es cierto? No podemos creer quizás que una persona que esté endemoniada, que esa es la palabra correcta, tenga ciertas manifestaciones como nos han presentado en películas quizás, ¿no? De una persona con una mirada que da terror y quizás con una agresividad y que bote espuma por la boca. Sí, ese tipo de manifestaciones sí demuestran muchas veces que hay un endemoniamiento. Pero yo me temo y creo que no estar muy lejos de la razón en saber que hay muchísimas personas que están endemoniadas, es decir, que se dejan guiar por un demonio. A veces literalmente está dentro de las personas y en otros casos les oprimen, les manejan, ¿no es cierto? Entonces, viendo lo que vemos y los resultados que tenemos, creo que no estoy muy lejos de comentar esto. No es una aseveración, pero sí un comentar esta situación. Ahora, esta es nuestra realidad, eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Por eso la necesidad de estar unidos, ¿sí? De ser una familia de la fe, de poder estar en un mismo sentir, en una misma dirección, empujando todos hacia un mismo lado. Abra por favor su Biblia en la segunda carta a Timoteo, y me voy a permitir dar lectura del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, y le pongo en contexto un poquito antes de entrar en esta carta. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Luego haré la lectura de la palabra del versículo 1 al versículo 5. Pablo había caído por segunda vez en la cárcel, ¿sí? La primera vez que llegó a estar en la cárcel en Roma, tuvo cierta libertad, por así decir, en la cárcel, es decir, no estuvo bajo la tremenda opresión que significaban las cárceles romanas, sino que más bien se le tuvo alguna consideración. No sé si esto obedecía a la instancia judicial en la que se encontraban. Ustedes saben que Pablo recibía denuncias, para más o menos ambientarnos en los términos actuales. Pablo había recibido denuncias de parte de los judíos diciendo que predicaba una doctrina contraria, ajena, opuesta al judaísmo, ¿sí? En Roma se respetaban todas las creencias y hasta se respetaba ciertos aspectos de las nacionalidades que habían sido conquistadas por el Imperio Romano. Y en el caso específico de los judíos, ¿sí?, se les atribuía para que ellos los judíos, puedan ejercer sus leyes, ¿sí?, sin que esto choque con la ley romana, ¿sí? Entonces, más bien había un lazo, una unión, en el que si es que alguien denunciaba que una ley judía había sido vulnerada, inclusive tenía una sanción, un procedimiento y una sanción romano, ¿sí?, no necesariamente judío. Es más o menos, para tener una idea, es más o menos como contempla la Constitución nuestra hoy, ¿sí?, que tenemos nuestras leyes, tenemos nuestro Código Penal Integral, tenemos etcétera, etcétera, pero se respeta y se respalda la ley indígena, por ejemplo. Entonces usted ve que muchas veces que en poblados indígenas son capturados personas que han atentado o que han cometido algún delito, una contravención, y se permite que ellos, por ejemplo, les ortiguen, ¿sí?, les bañen en agua helada, les den un castigo que no está contemplado en el Código Penal Integral Penal, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así funcionaba el Imperio Romano. Sí, ellos tenían sus leyes, ellos tenían sus normas, sus reglas, pero respaldaban y respetaban algunas de algunas nacionalidades que habían sido conquistadas. Ese era el caso de los judíos. Entonces, en la primera ocasión, parece ser que por la instancia judicial en la que se encontraban, hubo alguna consideración, algún cuidado, ¿sí?, en cuanto a su detención. Pero esta segunda vez que él cae preso y que es llevado a juicio, ella vivió un tiempo como cualquier otro reo del Imperio Romano. Es decir, con toda la crueldad, con todo el dolor que esto implicaba, con toda la rigidez que imperaba en las terribles y crueles cárceles romanas. Entonces él deja recomendando a Timoteo, advirtiendo por un lado y recomendando por otro lado lo que como cristianos hay que hacer, había que hacer y hay que hacer. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, la palabra de Dios dice así. Yo leo y usted me sigue, por favor, le pido con la debida atención y con reverencia a su preciosa palabra. ¿Tenemos todos amén? Segunda de Timoteo 4, del versículo 1 al 5, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego él habla de la condición en la que se encontraba precisamente en esta segunda detención, en este segundo encarcelamiento que estaba sufriendo Pablo, ¿sí? Bueno, para tener un entendimiento de lo que estaba diciendo aquí, es que Pablo le dice
a Timoteo, le hace acuerdo a Timoteo. Le dice: Timoteo, que no se te olvide, ¿sí? Y le dice de manera encarecida que luego de todo lo que pasa en nuestras vidas, el comportamiento social que hay, el comportamiento individual, el compromiso o no con Dios, el que cree y que no cree en Dios, hoy estamos viviendo una época de un enfriamiento espiritual a todo nivel. Dice: por favor, que no se te olvide que en un momento para todos va a haber un juicio, es decir, un juzgar de parte de Dios a todas las personas. Esto va a suceder, ¿sí? Yo conversaba tiempo atrás con unos amigos míos de la juventud, los que eran de mi barrio, y que nos reencontramos en algún momento, y a uno de ellos que me hacía la pregunta, me dice: ¿por qué te hiciste pastor? Obviamente, cuando alguien que no conoce nada de la palabra de Dios, ni mucho menos, ni tiene ningún apego espiritual de ninguna naturaleza, se entiende el tipo de pregunta, ¿no? ¿Por qué te hiciste pastor? Cuando nosotros sabemos, y Diego, mientras oraba por la palabra, mencionaba eso, ¿no? Que el pastorado es un llamado de parte de Dios, ¿no? Y le digo, yo conversaba con él y me decía que él no cree en Dios. Decía: perdóname, con cariño, me decía: perdóname, Tachito, pero yo soy bien escéptico en ese sentido, ¿no? Dice: porque yo veo tanta injusticia en la vida, porque yo veo esto así, ¿y por qué esto y por qué sucede estas otras cosas? Le digo: porque todos nosotros tenemos libre albedrío, tenemos una voluntad propia que la ejercemos. Entonces, si yo quiero matar, mato, o si quiero ser una buena persona, soy una buena persona, ¿no es cierto? Si es que yo quiero tener una actitud inapropiada, contraria inclusive a la razón, yo puedo tenerla porque tengo mi voluntad, tengo mi libre albedrío, ¿sí? Pero también puedo tomar la decisión de adquirir un camino bueno y correcto. Entonces le decía, de las decisiones que nosotros tomamos, lo que vivimos no son sino las consecuencias. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque hay gente mala, porque ha decidido ser mala, ¿sí? ¿Y por qué hay algo de bondad? Porque hay gente que es buena y ha decidido ser buena, ¿sí? Y le decía, lo importante es saber esto, ¿sí? Que habrá un día en que todos compareceremos delante de Dios para rendir cuentas de lo que hemos hecho y tengamos una justa retribución por lo que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, eso le dice Pablo aquí a Timoteo. Le dice: te ruego, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, va a haber un momento en que sí, tendremos que comparecer delante de Dios. Y Dios dirá a unos: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Y a otros dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre al gozo de tu Señor. Entonces, ese es el juicio es juzgar las acciones que tendremos. Y Pablo le dice: te encarezco, ¿sí? Acuérdate de que hay un juicio que unos quedarán condenados y otros quedarán en sobreseimiento, quedarán libres, ¿sí? Otros quedarán en condición de participar por la eternidad en la presencia de Dios, y otros tendrán una condenación terrible, espantosa, inimaginable, eterna. Entonces se entiende que Pablo estaba diciendo: te encarezco, te ruego, te suplico, por favor, si esto va a suceder, porque tiene que suceder, entonces tratemos de llegar con el evangelio a toda criatura. Eso es lo que le va mencionando. Tanto así que el siguiente versículo comienza diciendo: predícales la palabra, por favor, predícales, porque la posibilidad de que se salven de una condenación eterna, porque la posibilidad de que conozcan otro estilo de vida, porque la posibilidad de que ellos aseguren una eternidad de paz, es predicándoles el evangelio. No hay otra posibilidad. Tan guiado está el mundo por el príncipe de este siglo, como lo llamó mismo el Señor Jesucristo, al diablo y a sus huestes y a sus gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad que están operando hoy en día en el mundo, y que es evidente, no hace falta tener mucho discernimiento espiritual en ese sentido para ver tanta maldad, tanta injusticia, tanto odio, tanto conflicto, tanto... ¿Qué más puedo decir, no? Si todo es evidente, que
que le dice Pablo a Timoteo, le dice, por favor, predica la palabra, que esa es la única posibilidad que existe. Y digo, tanta es la maldad, que inclusive la misma maldad ha creado y ha generado doctrinas, creencias, ritos, pensamientos de que estos también son otros caminos. Cuando usted y yo sabemos que el único camino al Padre es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y hay que predicarle. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? Pues a esta prédica me permití llamarle así. Quizás tomando el sentimiento de Pablo, por favor, predica. Por favor, predica. ¿Sí? Mientras yo revisaba estos versículos y otros que me venían a la mente, o alguna otra porción también la tengo aquí anotada, yo pienso en mis seres queridos, en los cercanos, en los familiares, en los amigos, ¿sí? que se les aprecia, que han ocupado un lugar importante y que ocupan un lugar importante en nuestras vidas, y de ninguno de ellos yo quisiera que vayan eternamente a condenación. Un poquito más allá, pensaba en las personas con quienes quizás no tengo ese lazo de amistad, de sentimiento, de cariño, de aprecio, que no me une estos lazos tan estrechos, pues tampoco quisiera que vayan en condenación a la eternidad. ¿Sí? Y pensaba inclusive en los que deliberadamente son contrarios a mí, en su comportamiento, en su actitud, en sus tendencias, en lo que sea. Pues tampoco quisiera que se vayan. No sé si usted ha escuchado, y a lo mejor somos de los que solemos decir, cuando vemos algo crítico, algo muy doloroso, decimos, ni a mi peor enemigo le deseo. ¿Sí? Entonces piensa en el infierno. Ni a mi peor enemigo le desearía el infierno. Por más enemigo, por más contrario, por más daño que me hubiera causado, vea, que se arrepienta alguna cosa, o por último, como solían decir también, que pague aquí mismo, pero no eternamente en una condenación espantosa. Así que, por favor, predica y nos sugiere las maneras en las que podemos llegar con la palabra de Dios. Dice, por favor, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, hazles caer en cuenta, hazles notar, ¿sí? Con mucha paciencia, con mucha doctrina, dice, pero por favor, redargúyeles, repréndeles dependiendo del grado de amistad que tengamos, ¿sí? Exhórtales, o sea, llámales la atención con mucho respeto, con mucho cariño, ¿sí? A efecto de que reaccionen, a efecto de que se den cuenta, de que no vivan engañados. Yo le he dicho varias veces que yo veo las noticias cristianas en algunos canales, obviamente, que son serios, ¿no? Y yo veía una denuncia que hacía un canal cristiano que tiene muy buena doctrina, y decía, ¿cómo es posible que haya gente que engañe de manera tan deliberada? Y no solo que haya gente perversa que engañe de manera tan deliberada en el sentido espiritual, sino que haya gente que les crea y les siga. Y pasaban una porción de un sacerdote que hablaba barbaridad y media y la gente confiada, ¿no es cierto? ¿Por qué aceptan? Porque son perezosos, porque son vagos, porque no quieren abrir la Biblia, porque no leen, porque creen que cumplen asistiendo un domingo, sentándose, escuchando y dan por verdad absoluta lo que el ser humano dice acá adelante cuando puede estar equivocado. ¿Usted sabe cuál es la responsabilidad que tenemos quienes hemos sido llamados para predicar el Evangelio? De primero vivir en santidad y luego de decir lo que Dios quiere que diga y no lo que yo quiero que la gente haga. Pero veía, digo, con espanto esta noticia de esta persona que les decía tantas mentiras una tras de otra y hasta terminaron aplaudiendo en un espacio en el que no es común aplaudir por el tipo de rito que ellos tienen. Entonces aquí nos está diciendo por favor, predica. ¿De qué modo? Bueno, insta a tiempo, fuera de tiempo, o sea, encuentra el espacio propicio, cuando hay una conversación, cuando hay una invitación, cuando de pronto se comenta de las malas noticias, propón las buenas que son el Evangelio, redarguye, reprende, exhorta, pero hazlo, no te quedes ahí sentado, no te conformes con venir a la iglesia y decir gracias a Dios que soy salvo.
La voluntad de Dios para la humanidad es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de su verdad. Pero no todos están viviendo esa situación. Entonces es necesario que nosotros adquiramos este compromiso. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son cero espiritualidad. Y sus frutos así lo demuestran. Esos tiempos están descritos en el capítulo anterior al capítulo 4. Le voy a dar lectura rápidamente y usted puede mirarlo. Yo sé que ya lo ha leído esto, a lo mejor varias veces, pero yo quiero darle lectura de unos pocos versículos para que vea el mundo que estamos viviendo y que entendamos lo que Pablo decía. Te encarezco, por favor, te suplico, no te cruces de brazos, haz la obra de evangelista que tienes que hacer. Y dice así en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, si ve todas esas conductas descritas ahí que dice que iban a pasar en los posteriores tiempos, ¿qué son estos? Ahí nosotros estamos viendo gente con este tipo de actitudes, y que no solo son actitudes malas, perversas, perniciosas, pecadoras, sino que son hipócritas, porque dice que tendrán apariencia de piedad, cuando están negando con sus hechos la eficacia de la piedad, de la cual hablé algo la semana pasada. Que la piedad es esta virtud que se inspira en Dios. Entonces dice, son tiempos peligrosos por ese comportamiento. Y si nosotros estamos viendo esos tiempos peligrosos, te encarezco, por favor, predica, habla, di. Por más ira que tengas contra alguien, no podemos nosotros conformarnos y decir, ay, eternamente que quede en juicio eterno, en condenación eterna. Es algo que uno no lo desea a nadie, pero hay millones y millones de personas y multitudes y un gran porcentaje de la humanidad que está yendo hacia allá, riéndose, sin Dios, sin ley, sin temor, y vive de manera tan desordenada, y nosotros quietos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis en el contexto bíblico, ¿sí?, para hacer la invitación formal. La semana anterior solo mencioné como un anuncio nada más, pero yo quiero hacer la invitación formal. A mí me angustia el ver el poco o ningún interés que las personas, no estoy hablando de quienes asistimos, de las personas, inclusive aquellas que les consideramos buenas personas, y que no tienen el más mínimo interés en conocer de Dios. No tienen el más mínimo interés. Se sienten bien como están. Están tan bien que no necesitan conocer de Dios, no necesitan conocer la verdad. Están en un punto, yo no sé si están más cerca del infierno, más lejos del infierno, lo que sí sé es que cerca del cielo no están. Y están bien. Sí, la gente vive, existe, va sin rumbo. Y yo creo que es hora de que nosotros hagamos nuestra parte. Si la gente quiere perderse, que se pierda, pero después de que nosotros hayamos hecho nuestra parte. La semana anterior les había dicho que es necesario cambiar un poco la metodología que hemos venido teniendo como congregación desde hace muchos años y que obviamente nos ha traído buenos resultados, pero cambiar de metodología, es decir, ya no solo discipular, y no vamos a dejar de hacerlo, discipular a las personas que somos parte de la congregación,
sino evangelizar a quienes no lo son. Entonces, ¿vamos a tener estudio bíblico? Sí, vamos a tener estudio bíblico, aquí. Todavía no sé el día en que podamos tener, pero lo vamos a tener aquí. Pero es necesario que nosotros evangelicemos. Mire lo que en la porción oficial que leímos de la palabra de Dios, en el versículo 5 del capítulo 4, comienza con una palabra que transforma todo, que cambia todo, que es la palabra pero. Dice, pero tú sé sobrio en todo, o sea, sé pilas, sé entendido, significa ser sobrio, tener claridad de entendimiento. Si entendemos lo que estamos viviendo, si entendemos el mundo que estamos pasando, si entendemos lo que implica una condenación eterna y que la gente va desesperada en esa dirección, entonces dice, sé sobrio en todo. Por último, soporta las aflicciones, pero por favor, haz obra de evangelista, haz la obra de evangelista. Entonces yo creo que es necesario que nosotros evangelicemos. ¿Qué necesitamos? Bueno, ser sobrios, tener entendimiento. Segundo, ser valientes. ¿Para qué? Para soportar las respuestas que nos vayan a dar cuando golpeamos la puerta de casa de nuestro vecino, cuando pegamos una llamadita a nuestro conocido, cuando le inquietamos a nuestro compañero de trabajo, ¿sí? Y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos buscamos un espacio en la semana para hablar de esto? Hablamos de tantas cosas, unas quizás sí de importancia por la condición, por las circunstancias que vivimos. Hablamos del trabajo, hablamos de la vida, de todas las cosas. Generemos un espacio, es lo que tenemos que proponer. Generemos un espacio para hablar de esto, de las cosas importantes, de las que realmente tienen importancia y que no le estamos dando ninguna. Y vamos a tener respuestas como que a mí, no me friegues con eso. Yo no creo en eso. No hagas caso, yo paso, un montón de respuestas, ninguna con argumento, porque tienen respuesta. Entonces, ¿hay que afrontar las aflicciones? Claro que hay que afrontarlas, pero hagamos nuestro trabajo de evangelismo. Quienes quieran sumarse a este proyecto que queremos arrancar en este año, ¿sí? Estaré dando la fecha en donde vamos a tener la reunión para dar la instrucción inicial. Y vamos a ir sobre la jugada. No es que vamos a implementar un sistema de evangelización. Antes funcionaba esto. Antes funcionaba. Como me solía decir el Diego mismo. Sí, pastor, yo tengo todo para salir a evangelizar. ¿Sí? Él tiene su parlante, él tiene inclusive así es de loco. Él tiene su planta eléctrica, por si acaso, para amplificarse. ¿Sí? Y salir a las calles. Sí, eso lo hacíamos antes. Se llamaban los aires libres. Lo conocíamos muchos de los cristianos, en que se pedían las autorizaciones, todos los permisos a los municipios, a lo que corresponda, se montaba una tarima, se comenzaba a cantar a Dios y luego se hacía una gran predicación y había un grupo de personas que estaban ahí guiando a las personas a que acepten a Cristo Jesús y a que entreguen un folletito con los 4 pasos del evangelismo. Sí, yo también hice eso, ahí por el año 93, 94, lo intentamos. Pero luego nos dimos cuenta que sí, no está mal, hay que patear al gol para ver si algún rato entra al arco. Pero hoy ya no funciona así, hoy hay un enfriamiento, hay muertos que ya están oliendo mal, muertos espirituales, que no nos van a hacer caso. Las mismas autoridades ya nos ponen reparos y reproches. Si dijeran, vea, permítanos poner una tarima para presentar unas cuantas mujeres semidesnudas que canten, bienvenido sea. Pero si ponemos a una persona para que les hable de Dios, ahí le ponen trabas. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Además, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, que tenemos distintas, yo mismo solía dar creo que hace unos 15 años fue la última vez que compartí los distintos métodos de evangelismo. ¿Sabe cuál funciona y ha funcionado siempre y seguirá funcionando? El método de Mateo. Mateo era un publicano que estuvo en el banco de los tributos. Pasó por ahí Jesús, le llamó y luego Mateo invitó a sus amigos, a todos esos pecadores publicanos, invitó a todos los pecadores a su casa para que les hablen de Jesús y le invitó a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que golpear la puerta y hacer una evangelización persona a persona.
Digo, quienes estén dispuestos, por favor, atentos para decir, yo presto la casa y que otro diga, pastor, yo me pongo para predicar. No sé qué voy a decir, tranquilo, no se preocupe, porque nosotros tenemos el manejo de cómo lo vamos a hacer. Yo voy preparando la prédica, yo voy preparando estas charlas muy prácticas, ¿sí? Las comparto a quienes se comprometan a multiplicar esta prédica, ¿sí? Luego acogemos las preguntas y vamos respondiendo. Y así nos vamos manejando, y así vamos, sobre la jugada, vamos evangelizando. Así lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Voluntad, disposición, compromiso, tiempo, misericordia necesitamos para poder predicar el Evangelio como Dios nos manda. Qué bueno, al menos ya sé que hay una persona que lo va a hacer así. Porque además hay personas que en algún momento tuvieron la oportunidad de ir a una iglesia cristiana, escucharon la palabra, les atrajo y dijo, qué bonito, esto ha sido diferente. Pero a la vuelta de la esquina, cuando vieron que la vida cristiana es un estilo de vivencia, no es un cambio de religión, sino que es un estilo de vida, de santidad, de integridad, de transparencia, de constancia, de perseverancia, que a la vuelta de la esquina se vuelve de lucha en contra del mundo, en contra del pecado, no solo en nuestras vidas, sino de la gente que nos rodea, de los espacios que nos rodean, del diablo que quiere oprimirnos, que quiere cegar nuestro entendimiento. También hay que rescatar esas vidas. Por eso dice que en los postreros tiempos, y en nuestra porción oficial lo leímos así, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cualquier cosa que les diga, no, ve, ese pastor es un temático, es un radical, ni él mismo ha de tener ese estilo de vida. Sí, acá la cosa es más relajada, acá tú tienes muchas más opciones. Cristo vino a darnos una vida en abundancia y acá te proponen prosperidad y acá te proponen facilidad y acá te proponen... Ven nomás, claro, y mucha gente tendrá comezón de oír. ¿Y qué es lo que sucederá? Que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias para apartar a la gente del camino correcto. El camino del cristiano es un camino angosto, es un camino difícil, pero es el que nos lleva a la vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Así que yo le insto, yo le invito para que vayamos conforme va el mundo, avanzando en perversidad, en malicia, en pecaminosidad. Sí, nosotros vayamos avanzando en santidad, en integridad y sobre todo en compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Hay un desafío y le quiero, para ir terminando, quiero leerle esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38, la palabra de Dios dice así, exhortándonos a que tú haz la obra de evangelista, lleva el mensaje, así como a ti te llegó. Yo conversaba en estos días, no recuerdo con quién hablaba, de la insistencia, de la persistencia, de la perseverancia que tuvo la persona que a mí me llevó a los caminos de Dios, que fue la mamá de mi amigo íntimo de aquel entonces y gran amigo hasta el día de hoy. Esta señora, cada vez que yo iba a la casa de ellos, que tenía mucha confianza, iba con mucha frecuencia, más iba yo a la casa de ellos que mi amigo a mi casa. Sí, yo llegaba y como siempre, en esas épocas al menos de tanta felicidad con poco o ninguna responsabilidad, llegaba jovial a hacer bromas, a vacilar, a molestar, a inquietar. Y esta persona, la marujita, ¿sí?, me hablaba 2, 3, 4 palabras que yo le dejaba que me hable de Cristo Jesús. Y yo no, yo estoy en la religión verdadera y siempre le sacaba con alguna broma, ¿sí? Y ahí estaba insistente. Y yo terco, necio, no le paraba bola, me reía, ¿sí? A veces ella misma terminaba riéndose, entiendo de mi insensatez. Pero ahí estaba, perseverante, desde que éramos solteros con mi amigo. Ella me hablaba y yo nada, ¿sí? Me casé, insistió más y yo nada, ¿sí? Hasta que ella decidió tumbarme y se puso en cadena de oración con otras 2 personas para orar a que yo llegue a los caminos y que por mi medio llegue también su hijo, que obviamente era su prioridad. Y caí fácil porque Dios me quebró. Entonces, quebrado, presté oído a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, vamos a hacer un tiempo de oración y ayuno
para que aquellos que vamos a golpearles la puerta de su corazón, sí, caigan del modo que caigan. Yo estoy viendo que va a haber un tiempo en el que Dios está preparando la tierra, está preparando el espacio. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Pastor, ¿usted es profeta? No, no soy profeta de los locos, de los rayados, de los ilusionistas y que se inventan como hay en este tiempo. No. Yo me doy cuenta porque estamos entrando en tiempos de crisis, y de crisis en donde más nos duele, que es la económica. Y cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay quebranto, cuando hay angustia, cuando hay desesperación, como que el corazón, como que el terreno se ablanda para recibir la semilla. Así que entre las cosas que vamos a hacer es, sí, vamos a declarar quizás una semana de oración, y en esa semana un día de ayuno, para preparar los corazones de todos aquellos que nosotros vamos a golpear las puertitas de su corazón, para que lleguen. Y vamos a hacer la obra de evangelista. Amén. La palabra de Dios dice así en Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire lo que puede traer la palabra de Dios. Vamos, llevamos, predicamos la palabra de Dios, e inclusive hay gente que se sanará de las enfermedades, de sus dolencias, ¿sí? Hay gente que desaparecerán sus síntomas. Porque somos médicos, no, porque tenemos terapias, no, porque estamos llevando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana, restaura, la palabra de Dios alimenta, afirma, reorienta. No nos callemos, por favor, predica, se llama esta charla que estamos dando. Dice, y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho por hacer y hay pocos que estamos comprometidos y por lo tanto se está haciendo poco. No nos crucemos de brazos, por favor. Es necesario que adquiramos un compromiso. Órele a Dios, dígale: Señor, ¿tú crees que yo puedo ser útil? ¿Tú crees que yo puedo aportar de alguna manera en este plan evangelístico que tú has inquietado el corazón de nuestro pastor para no solo para servirnos útiles, sino para poder llegar, para poder ir con la luz en medio de las tinieblas, para que muchas mentes sean aclaradas, para que muchos corazones puedan tener entendimiento? Órele a Dios, pídale a Dios y déjese usar por Dios, que seamos nosotros de las personas que no nos conformamos con estar de brazos cruzados o pensar que creemos que estamos cumpliendo con ser asistentes del domingo. No estoy juzgando su vida, no estoy juzgando sus frutos, simplemente estoy instando, porque no soy quien para hacerlo, pero estoy instando a que nos pongamos a trabajar por el Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó.